Hola, buenas tardes. Estamos en vivo acá. Vamos a transmitir desde Facebook porque en Instagram no hay buena conexión. En cambio, desde acá sí vamos a transmitir. Hoy lo que vamos a hablar es de la que es el bruxismo y las meditaciones, ¿sí? Recuerden que eh, todo lo que es el bruxismo es un trastorno de los músculos masticadores, ¿sí? Que son los que están acá al costado de la cara y que ante una contractura producida por estrés, por una caída, por un antecedentes de columna, esclerosis, lordosis, columna rectificada, pie plano, van a producir la contractura, ¿sí? Y van a producir tensión. Una de las tensiones más importantes es la descarga, ¿sí? Podemos descargarlo, ya dijimos, por medio de gimnasia. Nosotros aconsejamos gimnasia, pilates, stretching, eh, yoga, como suave. Si querés algo más fuerte, tenés la parte de Kagyu, ¿sí? Recuerdan que la parte de ejercicio es fundamental, es complementario a lo que es odontología, una placa neuromuscular, ¿sí? Una parte de lo que es gimnasia, ¿sí? Y agregarles algo de kinesio. Dentro de lo que es la gimnasia tenemos distintas opciones. Tenemos actividad física específicamente, ¿sí? Suave, stretching, yoga, pilates, algo mucho más fuerte como Kangoo, ¿sí? O si no, ya tenemos la parte de meditación, mindfulness y meditación. Hoy vamos a estar trabajando con Ceci Cos, ¿sí? Nos va a ayudar a meditar, ¿sí? La meditación es algo que se puede hacer en cualquier momento, ¿sí? Son herramientas más para el bruxismo. Recuerden que tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos canal de YouTube, ¿sí? Recuerden de darnos corazones, si tienen preguntas o dudas, no se olviden de interactuar, ¿sí? Acá estamos. Vamos a ir invitando a Ceci. A ver, Ceci, si estás acá, que te vayas conectando. Recién me había salido. Acá estás. Ahí está. Ahí te estoy agregando. Hola, Buenas. hola. Ante todo, muchísimas gracias por estar acá, acompañando y ayudándonos a nuestros pacientes para lo que es el bruxismo y lo que es, junto con lo que es meditación. Contame un poquitito, Ceci, qué es lo que te dedicas, cómo es para meditar, quién puede meditar. Buenísimo, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Ceci Cos, estoy acá en Cipolletti. Soy terapeuta holística, hago distintos tipos de terapias holísticas, entre ellos la meditación. Hace un año, un poco más, que doy meditación en un centro de yoga acá en Cipolletti. En alguna oportunidad lo daba en Neuquén, creo que en cualquier momento por ahí vuelvo, todavía estoy con algunos temitas de salud, que tuve un tema de salud, pero ya estoy. Y así que bueno, les comento un poco qué es meditar, porque primero es re importante esto del bruxismo con la meditación, porque la meditación nos lleva a calmar toda esta parte de la zona de la cara, y cuando uno está con mucha tensión en general, tensiona toda la boca, ¿no? Tensiona toda esta parte de la boca y eso genera que nos tensionemos en todo el cuerpo, en las demás partes del cuerpo. Entonces, la meditación podemos decir que es como una herramienta más, como hace un rato dijiste, es importante no solo hacer meditación, sino eh, hacer ejercicio, mover el cuerpo. Y la meditación son herramientas para estar en el aquí y el ahora, que es la clave donde uno se encuentra
con este aquí y ahora, este instante presente. Y muchas veces a lo largo del día, con nuestro mono loco que nos dice, ay, tenemos que hacer esto, nos queda hacer esto, o pensamos cosas del pasado, o tenemos algún inconveniente, no estamos en el aquí y el ahora y nos tensionamos. Y por supuesto, entre ellos, la tensión en las mandíbulas y toda esta parte de la boca. Por eso también es muy importante para el bruxismo. Me preguntaste quién puede meditar. Sí. Puede meditar desde un niño pequeño hasta un niño grande, no hay edad para meditar. Hasta un niño grande, digo, hasta una persona mayor de 90, 100 años, no hay problema para meditar, porque uno puede meditar en cualquier lugar, estando presente, estando en el aquí y ahora, tomando conciencia de la propia inhalación, de la propia respiración, de la propia exhalación, tomando conciencia de algunas partes del cuerpo, llevando luz a las partes del cuerpo que necesitan en realidad sanarse, por ejemplo, si tenemos alguna dolencia. Es todo muy importante. Creo que la meditación es el estar en el aquí y ahora, presente en lo que estamos haciendo. Como por ejemplo ahora estamos en un vivo en Facebook, y esto es estar presente en el aquí y el ahora, sin este mono loco que a veces nos dice tengo que hacer esto, no terminé de hacer lo otro, me falta hacer lo otro, me duele acá, me duele allá, sino es estar en este aquí y ahora. ¿Hay, hay alguna postura que se recomienda para hacer yoga? Para hacer meditación, sí. Sí. Eh, por lo general, las posturas lo más derecha posible, porque si es como que si nos estamos moviendo, nos dispersamos mucho. Con el movimiento, cada persona nos dispersamos y ahí se activa nuestro mono loco, nuestros pensamientos. Y la meditación no es controlar las emociones, controlar los pensamientos, no. No tenemos que controlar nada, sino estar presentes, estar en nuestra propia respiración, y lo ideal es en una postura cómoda, lo más derecha posible. Yo siempre digo que por más que estemos, no estamos en Oriente, que hay que ponerse en una postura con mudras, que se pueden poner con mudras, o con posición de loto, sería lo ideal, la lengua en el paladar, eso sería como lo ideal. Pero si tenemos algún inconveniente o algún dolor, no hay problema, se puede hacer sentada, acostada. Acostada por lo general uno se duerme, lo Se ideal es duerme. hacerlo sí, lo más sentada posible para no dormirnos. Podemos hacerlo con las piernas estiradas y puede ser en cualquier momento. Si yo estoy en un momento con alguna tensión, algún nerviosismo que me genere en general tensión en el cuerpo, en las mandíbulas, eso lo ideal es tomarnos 5 minutos, aunque sea 5 minutos, y hacer una respiración profunda, inhalando, exhalando, cerrando los ojos y tomando conciencia de nuestro cuerpo, de este aquí y ahora, de esta presencia. Parar, parar sería como reconocer este instante, reconocer este momento, construir como una energía de generosidad, de amorosidad, de empatía, de compasión con nosotros mismos para podernos encontrar y estar presentes en este aquí y ahora, en este instante, que eso es la clave para no tensionarnos, para no producir el bruxismo, que es lo que en este momento estamos hablando. Ceci,
lo ideal es, se puede poner música, algún aroma, alguna vela, algún perfume, o Sí, ¿qué recomendás sí, vos? sí. Lo ideal es poner música, una música muy suave, no vamos a poner música así como que nos altere, porque ya para alterarnos estamos nosotros. Es como con el día a día que siempre algo de alguna u otra manera nos saca. Sino, lo ideal es poner música muy suave, tranquila, relajada, poner una vela, poner algún saumerio o algún aroma que nos invite a nosotros a esa paz interior. Por lo general se recomienda aromas a lavanda, que son como más, te llevan a la calma, ¿no? Igualmente, como dije hace un rato, no hay necesidad de que sea, eh, si en algún momento estamos como muy, con mucha energía y necesitamos hacer un parate, lo ideal es sentarnos, cerrar los ojos, aunque sea 5 minutos, Dale, tomar una, hagamos el ejercicio, dale, guíanos así. Dale. tomar una respiración profunda para tomar. Si quieren, a ver, voy a poner un poco de música, que acá la tengo acá. Vamos a ver si se escucha. Vamos para darme 2 minutos. Eh, ahí estamos. Seguimos con Ceci en vivo, una mini meditación que nos va a regalar para todos nosotros, aquí y el ahora. Dale, Ceci, quieras. Bueno, tomamos una postura cómoda, lo más derecha posible. Inhalo, exhalo muy suavemente. Estoy aquí y ahora, en este instante presente, tomando conciencia de mi cuerpo. Inhalo, exhalo por la nariz muy suavemente. Dejo ir todas las tensiones. Inhalo, exhalo. Estoy aquí y ahora, percibiendo mi cuerpo. Mi cuerpo se relaja, se distiende. Si viene algún pensamiento, alguna emoción que me haga ir desde aquí y ahora, la dejo ir, como nubes que se vuelan por el aire. Estoy aquí y ahora, en este instante presente, relajando, soltando todas las tensiones. Inhalo, exhalo muy suavemente. Y ahora vamos a imaginar una luz blanca que desciende de nuestra cabeza y va tocando poco a poco cada parte de mi cuerpo, comenzando por la cabeza, los ojos, los oídos. Siente
cómo se relaja aún más y más la boca. La boca se relaja. Si necesitamos, podemos hacer algún movimiento hacia un costado, hacia arriba, hacia abajo, moviendo todas las tensiones de la boca. Inhala, exhala y sigue relajando aún más y más. Y esta luz blanca sigue descendiendo por nuestro cuello, nuestra garganta, nuestra espalda, nuestros hombros. Se relajan nuestros hombros y todas las cargas y los pesos que tenemos en esa zona. Inhalo, exhalo y sigo relajando aún más y más. Sigo descendiendo esta luz blanca. Sigo aflojando todas las tensiones. Inhalo, exhalo, relajo mi panza. Todas las preocupaciones, los miedos, las angustias que tenemos acumuladas en la zona de la panza. Las tensiones se relajan, se llenan de luz blanca. Inhalo, exhalo, y esta luz sigue descendiendo muy suavemente, tocando la zona baja del ombligo, los órganos genitales se llenan de luz, se llenan de creatividad y se van relajando aún más y más. Y sigo descendiendo esta luz y sigo relajando el cuerpo más y más. Tomando una respiración profunda, inhalo, exhalo y sigo relajando más y más. Sigo descendiendo esta luz hasta el coxis y sigo bajando por nuestras piernas, nuestros pies. Sigue descendiendo esta luz, conectándonos con este instante presente. Aflojo aún más y más todo mi cuerpo. Inhalo, exhalo. Y sigo descendiendo y aflojando aún más todas las tensiones. Y si hay alguna parte del cuerpo que tengamos algún dolor, alguna rigidez, alguna pesadez, inhalo, exhalo y le mando más luz a esa zona. Y así, tomando conciencia de nuestro cuerpo, es momento de hacer una sonrisa desde nuestro corazón, sonriendo cada
parte de nuestro cuerpo, sonriendo cada ser, cada instante, cada momento vivido, sonriendo, siempre sonriendo en este aquí y ahora, en este instante. Sonreímos a cada parte de nuestro cuerpo, desde los pies a la cabeza. Sonrío, sonrío. Estoy presente en este aquí y ahora, en este instante. Inhalo, exhalo muy suavemente. Y así vamos a ir tomando conciencia nuevamente de los sonidos del lugar, de este instante presente, muy suavemente. Vamos a ir moviendo los pies, las manos, moviendo el cuello hacia un lado, hacia el otro, y muy suavemente vamos a ir volviendo a este aquí y ahora, a este instante presente, abriendo los ojos muy suavemente, sonriendo, sonriendo a nuestro momento presente, a este instante. Namaskar. Yo saludo la conciencia suprema que hay dentro de ti, con todo el amor y la pureza en mi corazón. Abrimos los ojos muy suavemente y volvemos al aquí y al ahora, a este instante presente. Me quedaría meditando todo el día. Sí. Esta meditación la podemos hacer en todo momento. En todo momento, esa meditación es encontrarnos con esa paz, porque en el día a día siempre algo nos puede ocurrir y entonces hay que volver hacia adentro, volver hacia nuestro corazón, hacia nuestra propia respiración, a este presente, porque realmente estamos vivos, estamos aquí y ahora. Y la sonrisa es una clave, no solo de alegría, sino de alegría de que estamos vivos, de que estamos presentes, de que existimos y de que tenemos un cuerpo. Por eso es muy importante la sonrisa. Y la verdad que la meditación de la sonrisa, ahora la hice muy cortita, ¿no? Pero hay meditación de la sonrisa que es un poco más larga y tomando conciencia más en cada parte del cuerpo, y la verdad que eh, es como parar y encontrarnos y relajarnos y estar presentes en este aquí. Sí. Y ahora. Así que bueno. Gracias, Ceci. Le queremos contar también a nuestros pacientes que con vos vamos a alargar una serie de meditaciones, ¿sí? Para niños, adolescentes y adultos, ¿sí? Después estamos armando una página web, ¿sí? De odontología, donde vamos a trabajar, vamos a dejar diferentes herramientas, entre ellas, bueno, la meditación con Ceci2,
¿sí? Y vamos a alargar también junto a las meditaciones de Ceci unas mats, ¿sí? Donde podemos estar sentados. Yo acá te muestro, A por ver, ejemplo, todavía es una innovación, todavía no las largué, qué estoy con todas. lindos, me Serían encantan, me encantan. estas, después tengo, a ver ahí, no sé si se la ve, son Sí, con todas unos mandalas hermosos, con unos mandalas mandalas hermosos. que son de 1,80 por 60, superficies lavables, antideslizantes. Después acá tenemos otras más, para que vayan viendo. Qué lindas, qué lindas. La verdad que es muy importante para toda meditación tener un lugar, ¿viste? Y si uno tiene un mat o dónde sentarse, dónde ponerse una postura, es la clave como para encontrarnos. Y está muy bueno que puedan, eh, desde Odontología Narváez, trabajar en conjunto. Muy Es- bellas, muy bellas. Estas son un poco más gruesitas, como Veo, ven. Vamos a muy tener lindo. meditaciones ahí para niños, adolescentes y adultos, cada uno con una temática distinta. Bueno, agradecerte, Ceci, que nos acompañes a Odontología Narváez, a esta nueva herramienta y esta nueva forma de ver y de ayudar a nuestros pacientes. Acá, desde Odontología Narváez, del Centro Médico de Lordi y CENIC, te agradecemos un montón. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir haciendo después meditaciones con niños. Una parte cuando hablemos de bruxismo en niños, queremos tenerte de vuelta con nosotros. Así nos comentás, nos haces también una meditación cortita para lo que son los niños. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo viernes con otro vivo. Gracias, Y gracias. que digas bien dónde te encontramos, Ceci, Sí, para revisar. eh, a a mí me encuentran con Ceci Cos en Instagram o en Facebook. Y bueno, si no, después le dejamos el teléfono o algo para algunas consultas y demás, si quieren también. Eh, La as- sesión en sí, vivo, a través de redes también, te pueden comunicar a sí, distancia. sí, hago meditaciones en redes, eso también. Estoy haciendo también meditaciones en redes. Tengo muchas personas de otras provincias y que también les brindo meditación. Porque bueno, se sienten conectadas en el aquí y el ahora, así que bueno, está bueno conectarse. Así que bueno, muchísimas gracias, Odontología Narváez, gracias, Maru, y nos estamos viendo. Dale, Gracias, gracias. estamos viendo. Nos vemos. Chao, 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 chao. bendiciones. Bueno, es todo por hoy. Espero que les hayan gustado. Nos estamos viendo la semana que viene, en el próximo vivo. Vamos a estar hablando del deporte con Kanu, ¿sí? Después en las semanas voy a ir subiendo un posteo para que ir explicando un poquitito. Hasta luego, nos vemos.